Hola, Dios les bendiga, es Alexandra Escorcia y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que creo que a cada uno de ustedes les va a interesar. Hoy quiero hablarles acerca de la tristeza. El día de hoy yo quiero mencionarte este tema tan importante porque muchas veces dentro de la iglesia, dentro de las personas creyentes, se maneja esta idea de que un cristiano no puede sentirse triste. Es más, recuerdo que cuando estaba pequeña había un canto que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y recuerdo que este canto yo lo cantaba con mucho gozo, con mucha alegría cuando era una niña. La tristeza es una emoción natural. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción que manifiesta profundo dolor, ya sea un dolor ante la pérdida o ante experimentar situaciones difíciles en la vida. Ahora mi pregunta es, ¿puede un cristiano experimentar tristeza? Cuando yo digo cristiano, es una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y déjame decirte, sí. En la palabra de Dios, en los evangelios, podemos leer la vida de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Seguimos los pasos de Jesús, sus enseñanzas y todo lo que Él nos enseñó en la palabra. Y en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús experimentó tristeza en ciertas circunstancias de su vida aquí en la tierra. Él nunca criticó la tristeza, él en ningún momento la catalogó como pecado, en ningún momento la catalogó como un sentimiento el cual evitar. Déjame decirte que el experimentar la tristeza es una emoción que Dios mismo la puso dentro de nuestro corazón. Hoy probablemente puedas estar experimentando tristeza con toda esta situación ocurriendo a nuestro alrededor. La pandemia, tantas muertes, tantas situaciones ocurriendo en el mundo. Y la verdad que las noticias, aunque no son buenas noticias y nos ponen tristes, tampoco podemos llegar al extremo de evitar ver noticias porque necesitamos informarnos. En la palabra de Dios nosotros podemos ver que todos los siervos de Dios en algún momento de su vida experimentaron tristeza. Y quiero mencionarte a 3 de ellos. Número 1, la madre de Samuel, Ana. Ana no podía tener hijos y ella en su aflicción, en su momento triste por experimentar la infertilidad y ver que otras mujeres podían tener hijos y ella no, ella empezó a estar triste, su corazón afligido y su corazón angustiado. Ana, dice la palabra de Dios que ella estaba en llanto, en oración y hablando con Dios. Otro siervo de Dios, Nehemías. Nehemías era un judío que estaba en el exilio, pero él se enteró de esta mala noticia de que su pueblo estaba experimentando gran dolor, que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que el templo había sido derribado. Y él dice que oró y lloró, afligió su alma y fue delante de Dios. Otra persona fue nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 34, que su alma estaba triste hasta la muerte. En estos 3 casos que te menciono en la palabra de Dios, ellos experimentaron tristeza. Por supuesto, el rey David, que escribió los salmos, nosotros podemos leer en salmos cantidad de salmos donde él derrama su corazón y dice: mi alma está batida hasta la muerte. Expresiones como: mi almohada estaba absorbiendo mis lágrimas, que eran mi pan de día y de noche, expresando las emociones que él sentía. Ahora, en este tiempo, yo sé que muchos estamos experimentando momentos tristes, momentos difíciles, cuando nos encontramos con noticias devastadoras y podemos experimentar tristeza. Pero déjame hablarte y mencionarte cuál debe de ser nuestra actitud ante la tristeza. En estos 3 casos que te mencioné, la tristeza no fue su estado de permanencia.
La tristeza fue un estado emocional que los llevó al trono de Dios. Un estado emocional que provocó la acción de ir ante Dios y orar. En estos 3 casos que te menciono, cada uno de ellos fue ante el Padre, fue ante Dios y reconocieron que necesitaban fuerzas del cielo, que necesitaban fuerzas de Dios. Y hoy yo quiero animarte que si has estado triste, que si tu alma ha estado angustiada, que si ya has experimentado dolor en medio de esta crisis, que tú te vuelvas a Dios, que la tristeza, que no es mala, sea la emoción, es un sentimiento que te empuje, que te lleve hacia el trono de Dios. Derrama tu corazón delante de Él y dile: Señor, te entrego mi tristeza, mi dolor. Toma tú, Señor, esta carga de mi alma. Que la tristeza sea un sentimiento que te lleve al trono de Dios, que te lleve a hablar con Dios. En estos 3 casos, luego de que ellos experimentaron tristeza, oraron, ayunaron y buscaron al Padre, hubo un gran cambio, hubo un milagro, hubo algo poderoso. La tristeza muchas veces nos va a llevar a un momento de dolor bajo, pero para que Dios en ese momento se glorifique en nuestra vida, buscar a Dios en momentos de tristeza es clave. Antes de que toda esta pandemia ocurriera, tuve la gran oportunidad de ir a una conferencia de mujeres, y en esta conferencia una de las mujeres que estuvieron compartiendo fue de gran bendición a mi vida. Ella, sin saber, habló a muchísimas mujeres y dio una palabra clave que ha sido de mucha bendición para mi vida durante este tiempo de distanciamiento social, de prueba en muchas áreas, no solamente de salud, pero también económicas. Esta mujer se llama Catherine Wolf. Ella es una pastora en Atlanta juntamente con su esposo. Es una mujer joven, pero cuando tú la ves entrar al escenario, tú definitivamente te puedes hacer montones de ideas en tu mente, preguntas y ideas, ¿no? Y yo te voy a mostrar ahorita una de las fotos que yo tomé de ella al momento que ella entró a la sala de conferencias. Tú la ves que ella está en una silla de rueda. Parte de su cara y de su cuerpo está paralizado. Esta es una mujer que hace unos años atrás experimentó un derrame severo en su vida. Ella prácticamente es un milagro de Dios porque ella menciona que los doctores, para poder salvar su vida, preservar su vida, tuvieron que poner en riesgo sus nervios de la vista, sus nervios del auditivos y sus nervios que al final de cuentas terminaron paralizando parte de su cuerpo. Y ella dice: y doy gracias a Dios porque Dios le dio la sabiduría a los médicos de poder preservar mi vida. Y ella con lágrimas en los ojos, no porque porque no ha sanado su corazón o porque está experimentando quebranto en este momento, sino porque ella, al recordar y ver atrás todas las maravillas que Dios ha hecho, pero ella también dice: hubo dolor en este trayecto, hubo dolor en el momento que yo estuve allí. Y ella mostró una foto del primer día de las madres. Su bebé tenía solamente 1 mes de vida cuando ella tuvo ese accidente cerebral. Y yo solamente quiero mencionarte este precioso testimonio, porque ella mencionó algo que impactó mi vida. Y ella dijo: Dios te ha hecho con la capacidad de soportar, de permanecer, de prevalecer en los tiempos más difíciles de la vida, de la buena historia que Dios ha escrito de ti. Es decir, que aún con todo lo que nosotros podamos estar viviendo, que podamos experimentar en nuestra vida momentos duros, difíciles,
Dios nos ha dado la capacidad, la fuerza, la fortaleza para permanecer y soportar y cruzar y pasar durante este tiempo y salir victoriosos. Porque Dios, al final de cuentas, ha escrito una historia buena, maravillosa de tu vida. Si tú estás experimentando tristeza, si tú estás experimentando dolor, no te sientas culpable por sentirte así. Es bueno expresar, es bueno llorar, es bueno derramar tu corazón delante de Dios y no reprimirlo. Pero que la tristeza te lleve al trono de Dios y que cuando estés en el trono de Dios puedas recibir nuevas fuerzas, puedas recibir fe, puedas recibir el abrazo del Espíritu Santo y puedas ser renovado en tu interior. Y al final de cuentas, tú tendrás la victoria. Tendrás la victoria. Veremos milagros pasar. Veremos cosas suceder a nuestro favor. En los 3 casos, Ana, cuando estaba en tristeza y fue provocada a orar y buscar a Dios, momentos más tarde, un capítulo más tarde, vemos que ella pudo dar a luz a un hijo, a Samuel. Nehemías, su tristeza lo llevó a orar, a buscar de Dios, y Dios puso gracia delante de él, al punto que el rey fue uno de los que patrocinó a Nehemías para poder cumplir su propósito. Y Jesucristo nuestro Señor, cuando él experimentó esa tristeza hasta la muerte, él fue al monte de los olivos, oró a Dios y el Señor Jesucristo tuvo las fuerzas para poder vencer en la cruz del Calvario. Y el poder de Dios le levantó al tercer día. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Porque por medio del sacrificio de Cristo nosotros tenemos salvación, vida eterna, victoria, esperanza y todas las cosas maravillosas que Dios hace en nosotros. Dios te bendiga y recuerda, derrama tu corazón delante de Él en tiempos de tristeza. No cedas a la tentación de permanecer en la tristeza. Que la tristeza te lleve hacia el trono de Dios. Dios te bendiga, cuídate, un abrazo y recuerda, Dios te ama y tiene un gran propósito para tu vida.